Hola amigos y amigas, gracias por escucharme. Este mensaje político va especialmente dirigido a la colectividad nacional venezolana. Hemos pagado un gran castigo que nos ha traído sufrimiento y desventura, pero ya lo hemos pagado. Nuestra liberación se acerca. Hoy vamos a tocar varios puntos. Entre ellos la negociación de República Dominicana, la posición de Almagro con respecto a Venezuela y las elecciones presidenciales, y también con respecto al Grupo de Lima. Ok, comencemos con la negociación. El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Florido, y operador político de Leopoldo López, el preso político de Voluntad Popular, se refirió al proceso de diálogo con el gobierno y aseguró que dicha negociación está moribunda después de la convocatoria adelantada de elecciones y la salida de México de la negociación. Las elecciones presidenciales anunciadas para abril por Diosdado Cabello en la Asamblea Nacional Constituyente es el mensaje con el que se finaliza esta etapa de negociaciones políticas en Venezuela. Y esto no es necesariamente malo según mi criterio. Al menos no para la oposición. Recordemos que entre los requerimientos del gobierno estaban lograr frenar la avalancha de sanciones internacionales que en este momento se desarrolla en su contra. Algo muy importante y que la oposición tiene a su favor es la posición de Almagro, el uruguayo secretario general de la Organización de Estados Americanos. Una de las cosas que comentaba este importante político es que faltan 2 o 3 turnos más de sanciones, esto es según su criterio, más fuertes contra los dictadores que se encuentran en Venezuela. Me refiero a Maduro y a sus cómplices. Se refiere a que se necesitan sanciones más abarcativas. Por ejemplo, que abarquen a los familiares de los dictadores, al sistema político y obviamente aquello de lo que vive el sistema político. Es decir, a todas las personas que reciben beneficios de la corrupción. Almagro considera también muy importante el compromiso de todos los países latinoamericanos a la hora de aplicar estas sanciones, porque se sabe que los dictadores y sus familias tienen bienes en países latinoamericanos. Es hora, según el secretario general de la OEA, de que todos se comprometan a aplicar las medidas. Saluda también la declaración del Grupo de Lima ante esta nueva farsa electoral anunciada por el régimen de Venezuela. Para salir de la crisis hay que hacer elecciones libres, sin proscritos, con sistema electoral creíble, garantías para todos, observación internacional y sin presos políticos. Porque otra cosa es más dictadura, agregó el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Ninguna elección que salga de esta dictadura en estas condiciones va a traer un cambio político para el pueblo venezolano. Ninguna elección en estas condiciones le va a dar soluciones a la grave crisis que vive Venezuela. Esto lo aseveraba Luis Almagro. Ahondó que ante la interrogante de cómo pueden afectar al pueblo venezolano las sanciones impuestas por los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea, afirmó que peor sanción son otros 6 años más con el delincuente que hoy nos gobierna. El secretario general sumó su voz de apoyo a la petición hecha hoy por los grupos de exiliados a los gobiernos de Colombia y Brasil de formalizar los campos de refugiados. Y esto es un tema muy importante, puesto que luego de formalizar los campos de refugiados existe una actividad fuerte de la Organización de las Naciones Unidas y de la OEA, lo cual puede desembocar en una intervención militar o en una intervención humanitaria, por supuesto apoyada militarmente. Existen ya miles de desplazados venezolanos en las fronteras y se necesita mejorar el suministro y distribución de ayuda humanitaria. Para apoyar estos campamentos
Y esto, según Luis Almagro, es un paso importantísimo que debe asumir la comunidad internacional, el cual debe comenzar ya con este diálogo político que se concentre en el envío de ayuda humanitaria a Venezuela, que hasta los momentos ha sido negada permanentemente por el gobierno de Maduro. Por otra parte, 2 senadores estadounidenses pidieron el miércoles al Departamento de Justicia que investigue un supuesto lazo con el narcotráfico de importantes funcionarios del gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro. Manifestaron preocupación de que la situación en Venezuela pueda desestabilizar la región. Y esto que apenas acabo de comentar es un ingrediente importante a todo lo que se viene desenvolviendo en el ámbito internacional. Por lo visto, Estados Unidos ya está activando sus mecanismos para preparar las condiciones para que sea posible una intervención humanitaria apoyada militarmente, en mi opinión. Inclusive el ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, auguró este miércoles el colapso inminente de Venezuela, pero para los venezolanos y los que estamos acá en Venezuela, sabemos que ya ese colapso se dio. En este momento se están viendo son las consecuencias de este colapso. Van a haber una mayor cantidad de desplazados en la frontera, en Colombia y en Brasil, de desplazados venezolanos por la crisis. Y bueno, este ministro colombiano pidió ya un plan económico de urgencia para el día después, con participación de instituciones bilaterales. Entiéndase el día después como el primer día después del cambio político en Venezuela, es decir, el primer día sin Nicolás Maduro, sin este nefasto gobierno que nos ha gobernado ya por casi 20 años, sino con un nuevo gobierno que bien lo sabemos, los que analizamos la situación política en Venezuela, sabemos que el cambio político está muy cerca, más de lo que muchos creen y más de lo que los sufridos venezolanos en este momento lo piensan y lo ven muy lejos. No es así. La idea es, según este ministro, y es algo que se está ya planteando a nivel internacional, es crear un plan económico para Venezuela, para el día después. No sabemos cuándo va a llegar el día después, pero eso va a ser rápido por la gravedad de la crisis. Dijo a la AFP Cárdenas, que participa en el Foro Económico Mundial en Davos. El ministro aboga por un plan que incluya instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco de Desarrollo de América Latina. Tenemos rápidamente que volver a aprovisionar a Venezuela de productos farmacéuticos, dotar a las empresas en Venezuela de insumos y materias primas, y eso no puede improvisarse, recalcó. Todas estas cosas de las que les hablo solo confirman una cosa, y es que ya llegó nuestra libertad, ya está aquí. Y les puedo garantizar que el cambio en Venezuela puede ser muy rápido, y es que las necesidades en este momento de los venezolanos son tan básicas que al cubrir estas necesidades, Venezuela para los venezolanos puede ser un paraíso. Las necesidades en este momento de la colectividad nacional venezolana radican en alimentos, medicinas, y según la pirámide de Maslow, las 3 necesidades básicas del ser humano: la primera es sentirse amado por un ser superior, por Dios, y la segunda de ellas es las necesidades básicas del ser humano. Nosotros tenemos un ser no superior, me refiero a un ser terrenal, que nos oprime y nos hace daño. Si este sistema político cambia a un sistema político que en vez de oprimirnos nos haga bien, nos vamos a sentir mucho mejor. Y sé que va a ser así. Sé que para muchos el cambio que se va a dar en Venezuela les va a parecer a muchos que están en el paraíso. Hablemos acerca del Grupo de Lima.
quien hoy en día se ha convertido en el termómetro de la democracia en Venezuela. El Grupo de Lima rechazó el martes la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de convocar a elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre de este año, dijo el canciller chileno Heraldo Muñoz. Al término de una reunión en Santiago, la entidad concluyó que bajo las condiciones actuales los comicios carecerían de legitimidad, argumentó esto el canciller. Esta situación imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, dijo al leer un comunicado aprobado por los cancilleres, vicecancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. El resumen del comunicado lo podemos puntualizar de esta manera. 1. Se rechaza la decisión del gobierno de Venezuela de convocar a elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre de este año. 2. Se exige elecciones que cumplan condiciones de legitimidad y credibilidad. 3. Se condenan los actos de violencia, las presuntas ejecuciones extrajudiciales en referencia a la perpetrada contra Óscar Pérez y su grupo. 4. Se agradecen los esfuerzos diplomáticos del presidente de República Dominicana, Danilo Medina. 5. Se reitera el pleno respaldo a la Asamblea Nacional legítima, democráticamente electa. 6. Reafirmamos la carencia de legitimidad y legalidad de los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente y se condena las medidas que ha adoptado y que han resultado en la profundización del conflicto social y en el menoscabo de las libertades en Venezuela. 7. Se condena la existencia de presos políticos en Venezuela. 8. Se deplora que a pesar de que la situación humanitaria sigue empeorando en Venezuela, el gobierno venezolano continúa renuente a aceptar ayuda humanitaria, lo cual se refleja en el agravamiento de los índices de desnutrición infantil, el desabastecimiento de alimentos y medicinas y el resurgimiento de enfermedades que habían sido erradicadas. Reiteran su voluntad para prestar ayuda. 9. Expresamos nuestra profunda preocupación por el éxodo de miles de venezolanos que por la crisis humanitaria en ese país cruzan las fronteras cada día y reconocemos el desafío que esta situación representa para los países de la región, en especial para sus vecinos, incluyendo los estados del Caribe. Nos comprometemos a ampliar e impulsar acciones de cooperación internacional para el fortalecimiento de las capacidades de los países de la región e instamos a la comunidad internacional, especialmente al sistema de Naciones Unidas, a apoyar estos esfuerzos. Y 10º y último, continuarán dando seguimiento permanente a la situación en Venezuela y se reunirán cuando sea necesario. Esto en Santiago de Chile, 23 de enero del 2018, Grupo de Lima, quienes son hoy el termómetro democrático en Venezuela. Ellos no reconocen a Venezuela como una democracia, muy acertadamente. Bueno, por otro lado, Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro sobrepasó a los abusos cometidos durante los gobiernos de Saddam Hussein en Irak y Bashar al-Assad en Siria. Señaló al gobierno venezolano de bombardear al exfuncionario Óscar Pérez y su grupo Equilibrio Nacional, ejecutarlos extrajudicialmente y además secuestrar sus cadáveres. Sé que Dios mostrará su gloria en Venezuela. No tengan miedo. Tengo plena confianza que vamos a rescatar a Venezuela, la vamos a recomponer y vamos a ver en Venezuela la luz y la vida en abundancia. Que estén muy bien hasta el próximo audio. Dios mediante.